o mujer. ¿Por qué va a variar? Porque en el varón, como hemos dicho, tenemos más glóbulos rojos. ¿Y la hemoglobina dónde se encuentra? Dentro de los glóbulos rojos. Entonces, naturalmente, la hemoglobina es un valor que también se va a discriminar por el sexo. En términos generales, vuelvo a decir, de que depende de los laboratorios, puede haber una pequeña variación. En términos generales, en el varón, la hemoglobina va de entre 13 a 15 gramos por ciento y en la mujer de entre 12 a 14 gramos por ciento. Esta hemoglobina se encarga del transporte de gases, es decir, la hemoglobina transporta el oxígeno que inspiramos y lleva el dióxido de carbono que exhalamos. Cuando la hemoglobina está ocupada por el oxígeno, se denomina oxihemoglobina y por el dióxido de carbono, carboxihemoglobina o hemoglobina reducida. Cuando transporta oxígeno, se denomina oxihemoglobina, el oxígeno que tomamos con la inspiración. Y cuando transporta el dióxido de carbono, que es el gas que eliminamos con la expiración, la hemoglobina recibe el nombre de carboxihemoglobina o hemoglobina reducida. Y aquí viene un dato muy importante. La hemoglobina tiene más afinidad por el dióxido de carbono que por el oxígeno, a la inversa de lo que uno habitualmente pensaría que ocurre. Por eso se dan las intoxicaciones con monóxido en el invierno y es muy importante concientizar a la población de apagar las estufas que son de tiro balanceado durante la noche o hacerlas mínimamente revisar por un gasista para ver que no haya pérdidas. Por otro lado, evitar el uso de braseros, porque, sobre todo en ambientes que están cerrados, porque el dióxido de carbono que produce la combustión de estos reemplaza rápidamente las hemoglobinas que tienen oxígeno, las reemplazan a todas por hemoglobinas con dióxido de carbono, es decir, carboxihemoglobina, y terminan teniendo una asfixia interna, no porque los pulmones no permitan el pasaje de aire, sino porque todas las hemoglobinas reemplazan el oxígeno por el dióxido de carbono, entonces terminan teniendo una asfixia interna y lamentablemente las personas fallecen, se quedan dormidas, fallecen durante las noches y cuando encuentran los cadáveres los ven todos teñidos de azul, porque precisamente la carboxihemoglobina toma esa coloración azulada. El hematocrito es otro estudio que se pide cuando uno sospecha una anemia, una disminución de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito. Ahí sí nos permite hacer el diagnóstico de anemia. El hematocrito es la relación entre volumen globular y volumen plasmático. Si ustedes recuerdan, al principio de la clase hemos dicho que la sangre tenía una porción plasmática o líquida y después la de los elementos formes, que sería la parte globular. Para obtener este hematocrito lo que hay que hacer es, de la misma sangre que se le saca a la persona, una parte se pone en un tubo de ensayo que se llama Winthrop y se lo lleva a centrifugar durante 30 minutos, a 1500 revoluciones por minuto más o menos. Cuando se termina de centrifugar, se sacan estos tubitos de ensayo y ¿qué es lo que se ve? Que se separa la fracción globular de la parte líquida, es decir, del plasma. El mayor porcentaje tiene que ser de la parte líquida. 55% habíamos dicho en general era de la parte líquida y 45% de la parte globular. Eso en términos generales, porque nuevamente el hematocrito también se discrimina por sexo, ya que el varón tiene más glóbulos rojos que la mujer. Entonces, en esta fracción globular no solamente voy a tener los glóbulos rojos, también voy a tener los glóbulos blancos y los trombocitos o plaquetas. Lo que pasa es que esta proporción de leucocitos y trombocitos es tan pequeña que prácticamente la que se contabiliza es la de los glóbulos rojos. Por eso es que sirve para detectar anemias, no tanto problemas de glóbulos blancos o trombocitos, sino para detectar anemias. Entonces, lo normal, como habíamos dicho, es que el 55% tiene que ser plasma y el 45% tiene que ser la fracción globular.
Pero si vamos a discriminar por varón y mujer, vamos a decir que el valor normal del hematocrito en una mujer es del 37 al 40%. Es decir, de todo esto, el 37 a 40% tiene que ser la fracción de eritrocitos y el resto, poquito va a ser de glóbulos blancos y plaquetas y el resto de plasma. Y en un varón, del 40 al 42% correspondería a la fracción de eritrocitos. Eso es lo normal. Puede haber variación según el laboratorio. Entonces, a partir de aquí vamos a establecer tres conceptos. El concepto de normocitemia, de oligocitemia y de policitemia. Normocitemia quiere decir valor normal de glóbulos rojos. Eso quiere decir normocitemia, que serían los valores que estamos viendo aquí. 37 a 40% en la mujer, 40 a 42% en un varón. Oligocitemia quiere decir oligo disminuido, por debajo del valor normal. Por ejemplo, en una mujer 34-35%, en un varón 36%. Eso me está hablando de que el valor de glóbulos rojos, la proporción de glóbulos rojos está disminuida. Y ahí sí, yo ya puedo decir que está anémica la persona. Y policitemia quiere decir que tengo por arriba de lo normal los valores. Por ejemplo, una mujer un 45%, un varón un 50%. Eso se ve mucho en el denominado mal de las alturas. La persona que va, por ejemplo, a escalar una montaña o personas que se trasladan a localidades que tienen una altura considerable en relación al nivel del mar, se apunan. ¿Qué quiere decir esto de que se apunen? Es como que el oxígeno no les entra de igual manera. Entonces, para compensar este apunamiento, por mitosis se forman más glóbulos rojos que tengan más hemoglobinas que puedan captar más oxígeno. Entonces, esas personas van a tener transitoriamente mayor cantidad de glóbulos rojos o policitemia. Precisamente los jugadores de fútbol, por ejemplo, o cualquier otro deporte que necesiten ir a zonas de altura, habitualmente los hacen con varios días de anticipación para que su organismo se vaya aclimatando y formando o sintetizando más glóbulos rojos para evitar el apunamiento. Después, cuando vuelven a sus lugares de origen, esos glóbulos rojos se destruyen por hemólisis y vuelven a obtener su valor normal. Entonces, el mal de las alturas o la policitemia es una situación bastante conocida. Como proyección médica vamos a hablar de la anemia. La anemia es precisamente cuando el valor de la hemoglobina y del hematocrito están por debajo de lo normal. Acuérdense que eso está discriminado según varón o mujer. Las anemias pueden ser agudas o crónicas. Una anemia aguda, ¿qué piensan ustedes que sería? ¿De qué manera uno puede perder rápidamente, agudamente, instantáneamente glóbulos rojos? ¿Se imaginan? A través de una hemorragia. Una anemia aguda es por una hemorragia. Yo estoy perdiendo instantáneamente los glóbulos rojos. Mientras que la anemia crónica es la anemia que habitualmente vemos porque la persona no está alimentándose bien, no tiene un buen consumo de hierro o tiene alguna otra enfermedad que lo está llevando a anemizarse. O, por ejemplo, en el caso de una mujer tiene menstruaciones copiosas o tienen pérdida de sangre por algún lugar que no saben, como por ejemplo por el recto debido a un cáncer de colon o en el estómago por una gastritis erosiva y la persona no sabe que está perdiendo sangre porque es prácticamente microscópica, pero en el tiempo va generando esta anemia crónica. Entonces, las anemias pueden clasificarse en premedulares, además de crónica o aguda, pueden clasificarse en premedulares, medulares y posmedulares. ¿Qué quiere decir eso? Premedular, todo lo que suceda con una médula ósea que está normal. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando hay una alimentación inadecuada o insuficiente que lleva a que la médula ósea funciona normal, pero uno no le está dando las proteínas, el hierro y todo lo que necesita la fábrica de elementos formes para formar los glóbulos rojos como corresponde.
La medular es cuando la alteración está en la médula ósea. Por ejemplo, la enfermedad que les mencioné hace rato, una aplasia medular, cuando la fábrica de médula ósea no está funcionando bien. Y la posmedular es cuando nos alimentamos bien, la fábrica de elementos formes funciona bien, pero el problema está en que eso después se pierde, como por ejemplo en las hemorragias, sean hemorragias agudas o sean hemorragias crónicas. Y dentro de las sintomatologías vamos a decir que en los casos de las hemorragias agudas lo que vamos a tener es el shock. ¿Se acuerdan que yo les dije que una persona podía donar hasta 500 centímetros cúbicos de sangre y lo máximo que podía perder de sangre es 1,5 litros? Por más allá del 1,5 litros la persona va a entrar en shock hipovolémico y si rápidamente no se repone la sangre y no se cierra la herida o el vaso seccionado por donde se está perdiendo la sangre, esa persona corre riesgo de vida. Y la sintomatología de una anemia crónica es la astenia. ¿Qué quiere decir astenia? Y adinamia, el cansancio, el desgano, la falta de fuerza, eso es astenia y adinamia. La persona también va a tener sueño, cansancio, apatía, es decir, prácticamente no va a reaccionar a estímulos, etc. Bien, vamos ahora al ciclo de vida del glóbulo rojo. Habíamos dicho, ¿se acuerdan?, de que el glóbulo rojo vivía 120 días, a diferencia de los glóbulos blancos que se mueren rápidamente. El glóbulo rojo, cuando cumple los 120 días, se va a morir, así como las ballenas que cuando cumplen su ciclo salen del mar para morir. Los glóbulos rojos, cuando cumplen su ciclo, se van a destruir al órgano llamado vaso, que se encuentra en el hipocondrio izquierdo. Acuérdense que ese órgano se escribe con B larga y Z, no con B corta y S como el vaso de tomar agua. En el vaso se va a destruir en lo que se llama el sistema retículo endotelial, es un tejido que tiene el vaso, el sistema retículo endotelial, donde van a ser destruidos los glóbulos rojos, es decir, el cementerio de los glóbulos rojos. Cuando se destruyen los glóbulos rojos, el grupo M de la hemoglobina de los glóbulos rojos debe ser eliminado, porque la globina, que es la proteína, y el hierro de la hemoglobina son reciclados por el organismo, pero el grupo M es tóxico y debe ser eliminado. Entonces, lo primero que ocurre es que ese grupo M se transforma en un pigmento que es la bilirrubina indirecta. Ese pigmento pasa por el hígado y se transforma en bilirrubina directa. Una vez que está en el hígado, que pasa por el hígado, va a transformarse en el pigmento estercobilina y estercobilinógeno, que será eliminado por la materia fecal, porque recuerden ustedes, bueno, en realidad ya lo van a ir viendo cuando lleguemos a digestivo, que la bilirrubina va desde el hígado hasta los intestinos. Entonces, cuando pasa por los intestinos, esa bilirrubina se va a transformar en otro pigmento, que es la estercobilina y el estercobilinógeno, que le van a dar el color marrón característico a la materia fecal. O sea que cada vez que ustedes vean el color marrón de la materia fecal, van a recordar que eso viene de la hemólisis del glóbulo rojo. Es decir, que al destruirse el glóbulo rojo en esta hemólisis, el grupo M se transforma en bilirrubina primero, indirecta, luego directa en el hígado y después en el intestino como estercobilina y estercobilinógeno que le da esa coloración. Y el resto que se absorbe desde el intestino, porque el intestino es el órgano absortivo por naturaleza, cuando absorbe los nutrientes y absorbe el agua, también absorbe parte de los pigmentos biliares. Cuando absorbe esos pigmentos biliares, estos van a viajar por la sangre y cuando pasan por el riñón, por el filtro del riñón, se transforman en otros pigmentos que son la urobilina y el urobilinógeno, que le dan el color amarillo característico de la orina. Entonces también cada vez que ustedes vayan al baño y observen el color amarillo de la orina, van a recordar que esto viene de la hemólisis o destrucción del glóbulo rojo que cumplió sus 120 días, que tuvo que eliminar el grupo M de su hemoglobina
y en esta eliminación los pigmentos fueron cambiando